fuera 100 mega ohmios, digamos, entonces ya esto es mucho mayor a 4, ¿verdad? Entonces sí obstruye, o sea, o deja pasar o obstruye, ¿ya? Entonces, ahora, así como hay resistencias, esta es una resistencia fija, hay lo que es las resistencias variables. Por ejemplo, una radio funciona con una resistencia variable. ¿Por qué? Porque tiene que variar sus valores y entonces así les da las frecuencias que ustedes quieren en el caso de la radio, por ejemplo. Y bueno, casi en todo, por ejemplo, en el volumen, en una radio, en cualquier aparato, digamos. Entonces, funciona a base de esto. Entonces, se simboliza de esta manera cuando es una resistencia variable, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo tener una corriente aquí y puedo decir, bueno, mi resistencia variable es 10 kiloohmios, digamos. Esto no sé si lo saben bien, o sea, es las unidades, perdón, es kilo, mega, o sea, esas cosas en resistencias van a ver mucho. Kilo significa 10 a la 3, entonces, así, un kilo tiene mil gramos, o en este caso 1000 ohmios, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir 10 kiloohmios? Que va a variar de 0 ohmios, esto voy a hacer a 10 kiloohmios, ¿ya? O a 10.000 ohmios, si ustedes quieren ver. Va a variar, pueden hacer variar de esta forma. Entonces, normalmente esto tiene dos, a ver, lo voy a dibujar más o menos, como es una resistencia fija. Necesito y normalmente tiene 3 colores diferentes aquí, ¿ya? Puedo decir, por ejemplo, un amarillo y un azul y un negro, ¿ya? Y también tiene una línea dorada. Estoy olvidando de la... Este lo vamos a hacer. Una línea dorada, que significa de cuánto margen de error tiene, digamos. Ahora, la primera línea significa, voy a poner con otro color, significa las cifras significativas, digamos, la primera, el primero, el segundo y la tercera, primera, segunda y tercera llegaría a ser, ¿verdad? Entonces, estas son las dos cifras significativas y este es el coeficiente multiplicador, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, en este caso nos hemos puesto azul, amarillo y he puesto negro, digamos. Entonces, ya existe lo que es una tablita para que ustedes vean de cuántos ohmios es. Ahora, para eso también sirve el multímetro. El multímetro ponen en estos dos puntos y bueno, se los mide el valor que tiene. Entonces, idealmente hablando, por ejemplo, una resistencia puede valer 4 ohmios, digamos. Aquí, según esto, va a valer 4 ohmios. Pero en el caso del multímetro les va a decir lo real, digamos, puede decirles, bueno, esto mide 3,9, digamos. Entonces, esas cosas, todo esto más que todo les va a servir en electrónica, ¿ya? Aquí hacemos más ejercicios. Ahora, la resistencia se mide así, puede ser variable, en este caso, o fija, ¿ya? Ahora, como les dije, hay una tablita, ya luego les puedo pasar lo que es la tablita, digamos. Entonces, de eso no creo que haya lío. Ahora,
Otro elemento pasivo. Voy a aumentar. Ya. Ya. Otro elemento pasivo, ya lo voy a anotar, el elemento pasivo, es lo que es una bobina o también inductancia. Inductancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una bobina o inductancia? Por ejemplo, esto lo van a ver mejor en los transformadores. Justamente lo que se usa, por ejemplo, de media a baja tensión, se transforma el voltaje, en este caso, bueno, no sería voltaje, ¿no? Se conjuntamente, a ver si los voy a dibujar aquí. Por ejemplo, vamos a dibujar de esta forma ya. Ustedes han debido ver en algún lado, tal vez si han visto el interior de una radio. Esto en una radio ahí. Van a ver que tiene como de este color. Van a ver varios hilitos enrollados así alrededor de todo esto ya. Normalmente esto se usa para bajar la tensión o para aumentar la tensión. O sea, crea un campo magnético y con eso se almacena energía y por eso entonces aumenta o cambia o disminuye. Lo que se hace es que esto, bueno, se conecta al voltaje, en este caso de entrada. Vamos a poner un voltaje de entrada. Y esto es alterno, por si acaso. Vamos a poner así, alterno. O sea, si ustedes en física 3 seguramente ya han visto, si ya han avanzado conmigo, en corriente directa no hay lo que es inductancia, o sea, no hay campo magnético, no hay nada de esas cosas. Entonces, esos principios se aplica a esto. Entonces, solamente en corriente alterna significa que hay campo magnético y entonces, por ende, se hace lo que es el aumento de voltaje o la disminución de voltaje. Entonces, aquí igual van a salir dos. Y bueno, aquí va a ser el voltaje, voy a poner de in, y aquí el voltaje de salida, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen que hacer, si ustedes quieren hacer una fuente, es bajar la tensión de 220 voltios. Yo puedo tener 220 voltios y puedo bajarlo a, qué sé yo, a 24 voltios, digamos. Entonces, reduce la tensión, depende a cuántas vueltitas ustedes tengan. Entonces, ese sería el principio. Ahora, esto se mide lo que es en la bobina y todo eso. Primero les voy a mostrar la simbología. Tiene así dos puntos igual, si es fijo. Y se refleja esto. Entonces, es una inductancia. Voy a meter aquí, fija. ¿Ya? Y también hay lo que es la inductancia variable. Pocas veces lo van a ver, pero no es de más saber, ¿no? Inductancia variable. ¿Ya? Ahora, ya. Ahora, la inductancia variable como tal significa igual que varía, ¿verdad? En el tiempo, en este caso, siempre tiene que variar en el tiempo, ¿ya? Ahora, la inductancia como tal, esta puede estar acoplado a circuitos.
Yo en mi experiencia de circuitos 1, poco se ve lo que es la bobina, ¿ya? Y bueno, poco también ustedes van a ver, porque el ingeniero cada semestre hace lo mismo, ¿no? Entonces, poco también van a ver, pero tienen que saber porque es un elemento pasivo, ¿ya? La inductancia, por si acaso, se mide en henrios, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a ir a lo que es un condensador. Voy a cambiar de color. Ahora vamos a ver un condensador. Ahora, si el otro genera energía, o sea, tiene que generar un campo magnético, entonces puede aumentar y puede disminuir. El condensador lo que hace es almacenar energía, ¿ya? ¿Qué hace para almacenar energía? Lo que hace es que tiene un campo eléctrico, bueno, hablando de su composición, tiene un dieléctrico en su interior. A ver, se los voy a dejar de esa forma ya. Tienen así y bueno, vamos a dibujar con otro color el otro. Vamos a decir que este es la armadura metálica que tiene como tal el capacitor, y aquí está lo que es el dieléctrico. Tendría que ser más recto, pero el dieléctrico, y bueno, todo eso genera un campo eléctrico, ¿ya? Ahora, un capacitor puede almacenar o corriente alterna o corriente directa, ¿ya? Entonces eso no importa. Ahora, depende de la capacidad que tenga el condensador. Se representa de esta manera. Por ejemplo, esto es un condensador fijo, como ya hemos visto en los anteriores también fijo. Aquí está el condensador. Igual una corriente. Lo mismo si es variable. Han notado que se representa como una flechita, entonces no hay donde perderse. Significa que es variable. Más se ve en la resistencia que es variable, en el condensador, en la bobina no mucho. Ahora, hay dos tipos de condensadores. Hay un condensador cerámico, si ustedes lo quieren ver así. Cerámico, se le llama así. Si ustedes van a la tienda y quieren comprarlo cerámico, por ejemplo, van a ver, han debido haber más de uno. A ver si los voy a dibujar. Es más o menos de este color, que es como una lentejita, ¿ya? Y tiene dos patitas. En la lentejita todo esto es naranja, ¿ya? Esto es un condensador cerámico. Cerámico. ¿Qué significa eso? Que no tiene polaridad. O sea, ustedes pueden conectar el condensador y no tiene polaridad, o sea, no va a hacer nada, solo va a almacenar. Y lo que se sabe es de que estos no pueden almacenar mucha energía. Entonces, por ejemplo, van a ver en los capacitores que normalmente son de los cerámicos, que son en nanofaradios. Es faradio. El capacitor, ¿ya? Ahora, pueden tener 10 nanos, es 10 a la menos 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 9, entonces vean, chico es. Ahora hay también lo que son los electrolíticos. Los electrolíticos o pueden ser negritos o pueden ser azulitos y plomitos, creo que hay también. Tienen una línea ploma aquí, que significa que eso es la parte negativa, y normalmente siempre va a haber una pata más grandecita que el otro, pero en el caso de que lo corten sacando el circuito, entonces van a ser iguales, pero se dan cuenta por la línea. Y significa que este es positivo y negativo, ¿ya?
significa que este sí tiene polaridad. Ahora, ¿dónde ustedes ven esto? Por ejemplo, una fábrica siempre va a tener un banco de capacitores. ¿Por qué? Porque no puede parar su producción si es que hay un corte de energía, ¿verdad? CESA, por ejemplo, en cada hace sus cortes, digamos, entonces una fábrica no puede tener tantos bajones, incluso para sus aparatos que tiene. Entonces, lo que se hace es un banco de capacitores y bueno, como ya les he dicho, almacena energía, entonces tiene para cierto tiempo lo que es energía. Ahora, todas las cosas que hemos visto es como está la teoría, ¿no? Ahora, ya les dije que hay voltaje. Vamos a ponerlo como voltaje. Hay corriente. Luego hay resistencia. Hay lo que es, con L se simboliza inductancia. Y hay lo que es capacitancia. Ya todos estos valores tienen una, ¿cómo se podría decir? En circuitos nosotros necesitamos saber su medida, digamos, ¿no? No solamente saber que se mide en faradios, en henrios, en ohmios, en el caso de la resistencia. Entonces hay que saber que hay una ley de Ohm, así se llama, ley de Ohm, que se usa en todo, ¿ya? Ustedes no tendrían que por qué olvidarse, es como tienen que saberla de memoria esto, que es voltaje igual a corriente por resistencia, ¿ya? Voltaje igual a corriente por resistencia. Ahora, depende a eso, ustedes vamos a hallar el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia, el voltaje en la capacitancia, digamos. Entonces, normalmente la ley de Ohm funciona para la resistencia, o sea, no se complica tanto, digamos, por la resistencia siempre va a pasar una corriente, entonces ya tengo el voltaje. O, por ejemplo, aquí, si quiero hallar la corriente, va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, esto es en voltios. Ahora, la corriente, si yo despejo de aquí, va a ser voltaje sobre la resistencia. Y eso ya también va a ser en amperes. Ahora, si yo quisiera saber la resistencia, entonces lo que tengo que saber es el voltaje sobre la corriente, ¿verdad? Tengo que saber esto para saber la resistencia. Entonces, esto ya también es en ohmios. Ya todas esas cosas hay que saber. Ahora, como tal, la resistencia es igual a, vamos a poner lambda 1 sobre S. Ahora, ¿qué es eso? Esto es el cobre recocido. No es necesario que sepan, pero cobre recocido. El valor de esto significa de acuerdo a la temperatura, cambia todo eso. Entonces, significa eso. O sea, es la longitud, ¿ya? O sea, del cobre, para el cobre recocido. Vamos a poner longitud. Ahora, ¿qué es S? Es la sección transversal. O sea, de aquí es de donde sale la fórmula de la resistencia. Pero en realidad lo que nosotros sabemos directamente es 5 ohmios, digamos. Entonces, lo primordial es que sepan la ley de Ohm. Pero no es de más igual que sepan. Ahora, ¿cómo es de la bobina? De la bobina es, vamos a poner aquí, la bobina
Vamos a poner como la corriente. Normalmente se mide como la corriente. Como hemos dicho, voltaje igual a corriente por resistencia. En el caso de la bobina, el voltaje, vamos a poner voltaje de la bobina, si yo quisiera saber, es igual a la inductancia como tal por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera saber la corriente de la bobina, es igual a, o sea, esto lo despejan si quieren, o sea, lo integran, tienen que integrar para despejar la corriente. A ver, lo haremos. Si yo quiero despejar esto, entonces yo tengo que tener, para empezar, voy a llevar dt a este lado, entonces dl es igual a L de I, ¿verdad? Entonces, yo voy a despejar, esto es como una constante, entonces sería así, dt. Entonces, esto varía de 0 a t, y bueno, de 0 a t. Ahora, la derivada con la integral se me va, ¿no? Entonces queda la corriente. Bueno, aquí no sé, o sea, qué es lo que tengo que integrar, entonces lo voy a dejar así. Voltaje de la bobina de t. Y esto pasa al otro lado como 1 sobre L. Entonces, esa sería la forma de la corriente. Ahora, del capacitor. El capacitor es diferente. Si el voltaje, voy a poner el capacitor, es igual en la bobina, es igual a la derivada, en el capacitor es a la integral. Entonces, 1 sobre el capacitor, la integral de la corriente respecto al tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar lo que es la corriente? ¿Qué tendría que hacer si quiero hallar la corriente? ¿Alguien me puede decir? Sí, tendría que hacer eso, porque se me va a ver la integral, tendría que derivar, ¿verdad? Una vez. Entonces, ustedes ya, como han dicho hace rato, entonces la corriente sería igual a, ya pasaría, por ejemplo, esto al otro lado como C, y sería la derivada del voltaje, ¿verdad? Voltaje en C respecto al tiempo. Entonces, es algo básico esto, digamos. Lo que no se tiene que olvidar, de aquí sale todo, ¿no? De aquí, luego de aquí. Entonces, esas cosas tendrían que saber. Pero de lo que se parte, siempre, siempre es lo que es la ley de Ohm. Ya. La ley de Ohm, con eso hacemos los circuitos eléctricos y bueno, todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí?